iniciamos nuestra clase leyendo el capítulo 17 para que lo vamos analizando, las partes, sobre todo la parte que yo le dije que me subrayaran y que se la aprendieran, ¿cierto? Amén. Cierto. Amén. Biblia aquí al ladito mío. Espero que ustedes tengan la suya para que vamos leyendo. Juan, entonces, capítulo 17. El título que tiene esta sección dice: Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo. Aquí aprendemos algo, no necesariamente nos tenemos que arrodillar y estar de rodillas con los ojos cerrados o en el suelo para orar. Jesús oraba en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo. En este capítulo vemos a Jesús alzando sus ojos al cielo, mirando hacia arriba, ¿cierto? Para entrar en comunión con su Padre. Dice: Padre, la hora ha llegado, la hora de dar su vida, la hora de ser crucificado. Ya estaba a pocas horas de entregar su vida. Ya en este contexto Jesús hace esta oración. Dice: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, hermanos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí, hermanos, constatamos de que Jesús es anterior a la creación del mundo. Él mismo lo dice: Señor, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Ya? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos, o sea, usted, yo y todos los que hemos creído durante siglos, ¿cierto? Ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, dice Jesús, clamando al Padre por nosotros, ¿cierto? No ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿Ya? Para que no nos desesperemos, hermanos. Jesús siempre está intercediendo por nosotros. Dice aquí: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. No somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y este es el versículo que yo quería que ustedes aprendieran. Jesús le dice al Padre: santifícalos en tu verdad. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada de santificar nuestras vidas? De ir cada día dejando todo aquello que pueda ofender a Dios, que pueda entristecer a Dios, de aquello que nos aparta de su presencia, ¿cierto? De dejar de lado el pecado, dejar de lado los malos pensamientos, las malas palabras. Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos saber nosotros cuáles son esos malos pensamientos o esas malas palabras? Y Jesús aquí lo dice:
santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, a través de la Biblia, a través de la lectura de su palabra, nosotros vamos a ir dándonos cuenta de qué cosas a Dios no le agradan y qué cosas a lo mejor estamos haciendo que le ofenden y cuál es el camino que nosotros debemos seguir, ¿ya? Por eso es importante leer la palabra. ¿Se acuerdan el primer versículo que nos aprendimos cuando recién iniciamos las clases? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, ¿cierto? A fin de que el hombre, o la mujer, ¿ya? Sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Ya? Tienen que aprendérselo, hermanos, porque es importante que lo sepamos. La escritura es útil para que nosotros aprendamos a través de ella cómo Dios quiere que nosotros seamos, ¿ya? Entonces, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Amén. La importancia, hermanos, de entregarle el mensaje a otros, porque Jesús también oró por aquellos que habían de creer en Él, por la palabra que nosotros les prediquemos, ¿ya? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Hermosa lectura de su palabra. ¿Alguno quisiera opinar algo? ¿Quisiera comentar algo con respecto a este capítulo? Amén. Si alguno quiere, habilita su micrófono. Amén. Entonces lo damos por entendido. Pasamos entonces a la clase del día de hoy. Y la clase del día de hoy, hermanos, cuando uno se hace cristiano, o se hace creyente, perdón, voy a sacar el Sansoncito. Permiso, voy a sacar al perrito, si no, no nos va a dejar hacer la clase. Venga, hijo. Ya, lo tengo enfermo, está enfermo del corazón, así que lo tengo que llevar al cardiólogo a mi perrito, le tiene que hacer unos exámenes. Así que ladra y se ahoga. Entonces empiezo como a hacer arcadas y como que le cuesta respirar y bueno, en fin, estoy orando también por él porque sé que Dios lo formó también a él en la guatita de su mami, digo yo, él creó a los animalitos, así que también estoy orando por él para que él haga su obra. A lo mejor usted piensa en una mascota, pero nosotros queremos a nuestra mascota. En fin, que el Señor haga su obra también en él. Amén. Amén. Hermano, amén, disculpen. Los enemigos del creyente, así se llama nuestra clase del día de hoy. Y vamos a hacer un resumen, porque el creyente tiene 3 enemigos, hermanos. Pero con el hermano Luis llegamos a la conclusión de que era mejor hacerlo por separado, ¿ya? Y quiero hacerle como una introducción. Cuando 2 países están en guerra, la mejor forma de ganarle en una batalla, ¿cierto?, al enemigo, es conociendo sus fortalezas
y sus debilidades. Y de ahí nacen los espías, ¿cierto? Se manda, ¿cierto? Personas ahí infiltradas que vayan a descubrir, al menos así lo hemos aprendido del Antiguo Testamento, que se enviaban espías al otro pueblo para ver cómo era la ciudad, cómo eran sus hombres, cuáles eran sus fortalezas, si estaban amurallados o no, cuáles eran los lugares que estaban más expuestos, ¿cierto? Para poder luego entrar y ganar esa batalla. De la misma forma, nosotros hermanos, una vez que hemos creído en el Señor, adquirimos, como que viene en el paquete, por decirlo así, de alguna manera, tres enemigos que son ahí, pero fuertes, y siempre están alertas para tratar de atacarnos. Y lo vamos a aprender. Uno de estos enemigos es Satanás. Pero Satanás no es que esté ahí encima de nosotros. Él es un enemigo que actúa así de lejito, porque no tiene mucha injerencia, ¿cierto?, en los hijos del Señor. El deseo de él es que ninguno de nosotros crea. El deseo de él es que ninguno se acerque al Señor y busca cualquier medio para apartar a la humanidad de Dios. Tenerlos entretenidos, ¿cierto?, con los ojos lejos de él, pero que no conozcan al Señor, que no reciban al Señor. Esos los tiene ganados. Y a los hijos de Dios, de alguna u otra forma, trata a veces de incitar a que el hijo de Dios cometa pecado, ¿cierto? Pero usted, una vez que aceptó al Señor en su corazón, el Señor puso ahí en su frentecita propiedad privada del Espíritu Santo. Así que ustedes son propiedad privada del Señor, ¿ya? Y va a depender de ustedes, hermanos, que el enemigo tenga poder o no sobre ustedes, ¿ya? Que Satanás tenga poder o no sobre ustedes. Y eso vamos a aprender hoy, ¿ya? Hermana Vivi, por favor, la primera diapositiva. Ok, voy. Ahí. Bueno, yo les puse en la primera diapositiva ahí está, lo está empezando a compartir la hermana. Los enemigos del creyente, ¿cierto? Son tres, como les decía al principio. Y hoy nos vamos a enfocar en uno. Satanás es el primero, el mundo y la carne. Son los tres enemigos que tiene el creyente. Veamos la siguiente diapositiva. Así, hermanos, como Dios es la fuente de todo lo bueno, Satanás es la fuente de todo lo malo. Él siempre actúa en contra de todo lo que Dios ha constituido. Todo lo malo nace del corazón de Satanás. Él fue quien se rebeló en contra de Dios. En él hubo envidia, en él hubo celos, en él hubo codicia, hubo deseo, ¿cierto?, de tomar el lugar de Dios. Él incitó a muchos ángeles a que se rebelaran en contra de Dios. La mentira nace en su corazón, como lo podemos ver en el primer capítulo de Génesis, cuando tienta a Eva con una mentira. Tergiversa lo que el Señor, las órdenes que Dios nos ha dado, y las cuestiona para que el hombre crea que lo que Dios dice no es tan bueno, como que Dios nos quisiera privar de algo. ¿Se acuerdan del primer versículo, ¿cierto? O sea, los primeros capítulos que leemos, cuando Satanás tienta a la mujer, le dice, con que Dios les ha dicho que no coman de todos los frutos del huerto, tergiversando la palabra que Dios les había dado al hombre. Tratando de engañar, ¿cierto?, a la mujer, haciéndole creer que Dios es perverso y que le está ocultando algo y que no le quiere compartir todo el conocimiento y la sabiduría. Pero no es así. Dios en su sabiduría y en su amor sabía perfectamente que era mejor que nosotros nos mantuviéramos al margen del conocimiento de todo lo que era malo específicamente. Pero Satanás aquí sopla, instiga, ¿cierto? Tienta a la mujer para que ella empiece a pensar que lo que Dios le ha dicho no es así, a lo mejor el diablo tiene la razón. Bueno, de la misma forma que actuó en ese tiempo con Eva, es de la misma forma que ha venido actuando siglo tras siglo en contra de los hijos de Dios, tentándoles, ¿cierto?, a desafiar las leyes que Dios ha establecido. La próxima diapositiva, hermana Viviana.
Sin embargo, como les decía en un principio, el diablo se mueve a la distancia. Hermana Aminta, le respondo al tiro su pregunta. Dios lo castigó inmediatamente. Al tiro puso los puntos sobre las i, y el diablo fue desechado del cielo. Él fue, cierto, desterrado del cielo, descielado, porque desterrado es cuando uno está en la tierra, descielado, ¿cierto? Y fue inmediatamente juzgado. Satanás ya fue juzgado, hermano. Solo que Dios estableció un tiempo para que nosotros, la humanidad, viniéramos a Él libremente. Por eso nos dio libertad de escoger entre qué camino nosotros íbamos a tomar. El camino que Dios nos presentaba delante de nosotros o lejos del camino de Dios, que todos los que están lejos del camino de Dios, lamentablemente, van a un mismo fin. ¿Ya? Y el diablo quiere pues, que nos mantengamos lejos del camino que Dios puso para nosotros. Pero Él ya está enjuiciado, hermano. Él ya está juzgado, y si nosotros leemos la Biblia completa, podemos ver en el Apocalipsis el fin de Satanás, ¿ya? Así que, hermana Minta, sí Dios lo castigó, sí Dios inmediatamente lo arrojó del cielo, y sí lo enjuició inmediatamente. El juicio de Satanás ya está listo en su palabra. Pero las cosas tienen que ir sucediendo cada una a su tiempo, ¿ya? Para que usted lo sepa, yo creo que esos son temas súper grandes y que los vamos a poder conversar más adelante, ¿ya? Mientras tanto, el diablo anda con todas sus huestes, ¿cierto? Por este mundo, por los aires, porque ellos no tienen un cuerpo físico, son invisibles, buscando a quién tentar y a quién alejar o a quién mantener alejado de la presencia de Dios. ¿Amén? Bueno, el diablo es como el más pequeño de todos nuestros enemigos, hermanos, por decirlo de alguna manera. Bueno, no es que sea el más pequeño, pero el que está más alejado, porque una vez que entra el Espíritu Santo de Dios a habitar en nosotros y nosotros empezamos a buscar a Dios, a alimentarnos de su palabra, el diablo ya no es mucho lo que puede hacer. Él hace más cuando uno todavía no conoce al Señor, pero cuando uno conoce al Señor, ya no es mucho lo que puede hacer. Solamente soplarnos al oído para que nosotros, no sé, hagamos más caso a nuestras concupiscencias, a nuestros deseos, a nuestros malos deseos, para que nos desviemos de lo que Dios quiere para nosotros. Eso es, ¿ya? Pero a los que están afuera, a los que aún no reciben al Señor en su corazón, a muchos los tiene esclavos del vicio, esclavos de la mentira, esclavos de la soberbia, del orgullo, esclavos del dinero, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos en ese proceso de ser liberados de todo aquello que nos pueda apartar de la presencia del Señor. Siguiente diapositiva, hermana Viviana. Miren lo que dice Juan en el capítulo 8, cuando Jesús está conversando con los fariseos y les dice lo siguiente: ustedes son hijos del diablo y les encanta actuar como él. Desde el principio el diablo ha sido un asesino y un enemigo de la verdad. Para él la verdad no existe. En él mentir es algo completamente normal, porque él es el padre de la mentira, ¿cierto? Ustedes bien saben que en ese tiempo los fariseos y los que se oponían a Jesús, ellos estaban esclavos de su orgullo, ellos se creían los mejores, los más santos, los más perfectos, estaban esclavizados de la religiosidad y no cumpliendo lo que realmente significa ser una persona religiosa. Ser religioso significa estar ligado a Dios, pero ellos habían tergiversado todo esto y habían puesto carga sobre los demás, sobre el pueblo, que ni ellos eran capaces de llevar. Entonces Jesús le mantiene esta conversación con ellos y le dice: ustedes, a pesar de que se creen religiosos, santos, perfectos, son hijos del diablo y les encanta actuar como él. Así que, ojo hermanos, hay muchas personas en el mundo que, creyendo que haciendo el bien sin cambiar su forma de ser, su forma de pensar, sino que un bien externo nomás para que los demás lo vean, ellos creen que así están bien delante de Dios. Pero no es así, hermanos.
Dios quiere un cambio de adentro, un cambio de mente, un cambio de pensamiento, como lo estudiábamos en las lecciones anteriores. Dios quiere una transformación del alma. No solamente que leamos la Escritura para adquirir conocimiento, sino que leamos la Escritura para que nuestra vida sea transformada, ¿ya? Y no seamos mentirosos. Digamos que creemos en Dios, pero nuestra forma de sentir, de pensar, o en nuestra intimidad, seguimos haciendo lo malo. Acuérdense que el padre de toda la mentira, ¿quién es? Satanás es el padre de toda la mentira. ¿Amén? ¿Quién es Satanás? Veamos. Siguiente diapositiva, hermana Viviana. ¿Quién es Satanás? Ahí lo tengo. Déjenme avanzar con lo mío. Aquí está. Bueno, en la palabra de Dios, hermanos, encontramos diferentes maneras de nombrar, ¿cierto?, al diablo. Diablo, Satanás, Lucifer, Belcebú, el maligno, la serpiente antigua, el príncipe de este mundo, el acusador, el homicida y el mentiroso. A medida que nosotros vayamos leyendo su palabra, vamos a ir encontrándonos con estos términos que se refieren a Satanás, ¿ya? Recuerden que en un principio, cuando Lucifer fue creado, él no fue creado con maldad en su corazón, él era un ángel de luz, hermano. Era un ángel que tenía acceso al trono de Dios. Era un ángel que tenía acceso a todos los lugares. Fue creado, pero con bombos y platillos. Pero se le subió el orgullo, se creyó el mejor, se creyó más que Dios. Y entró, ¿cierto?, la maldad en su corazón. Amén. Él es mentiroso, es homicida, es acusador. Cuando nosotros leemos la historia de Job, vemos que él nos cuenta, Job, que suben los hijos de Dios a conversar con Dios, y entre ellos ahí se escabulle, como por entre medio también Satanás. ¿Pero a qué va? A puro acusar, a puro, no sé, a llevarle cuentos a Dios, según el libro de Job. Yo le digo a mis hijos, y a lo mejor esto les va a servir también a ustedes, le digo a mis hijos, hijo, si alguna vez tú cometes un error o pecas y te das cuenta que lo que hiciste estaba malo y te arrepientes en tu corazón, apenas te des cuenta, hijo, apenas lo hayas hecho y te arrepientas en tu corazón, corre inmediatamente a pedirle perdón al Señor, antes que llegue el acusador ahí a decir, sí, ese es tu hijo, mira, y se dice que es santo y se dice que es puro, porque esas frases, esas palabras son las que empiezan a jugar en nuestra mente y nos hacen creer, hermanos, que nosotros somos lo peor del mundo porque hemos pecado, hemos hecho lo malo y que no merecemos a Dios. Si bien es cierto, somos lo peor del mundo cuando pecamos y atentamos en contra de Dios, a nosotros los que hemos creído en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, abogado tenemos para con el Padre. Y si nosotros venimos inmediatamente a pedir perdón delante del Señor, Él nos perdona. Pero tal como le dice Jesús a la mujer adúltera, le dice, ni yo te condeno. Así nos dice el Señor, ni yo te condeno. Mira, ¿dónde están los que te condenaban? Se han ido, Señor. Ni yo te condeno, le dice Jesús, pudiendo haberlo hecho. Vete y no peques más. No vuelvas a hacer esto, para que no te vuelvas a sentir así, no vuelvas a sentirte mal, no vuelvas a creer que eres, no sé, lo peor, no vuelvas a hacerlo, ¿ya? Así que ojo, hermanos, con nuestras actitudes, no le demos lugar al diablo para que él corra y acusarnos cuando nosotros caemos en algo que ha ofendido a Dios. Siguiente diapositiva, hermana Viviana. Hermanos, por favor, cualquier duda, yo necesito que ustedes pregunten, por último, en el chat, porque así nosotros lo podemos leer, para que no se queden con dudas, ¿ya? O cualquier cosa lo podemos conversar al final o por el WhatsApp. Miren, el diablo y sus huestes, llamados demonios, son seres espirituales y por tanto invisibles. Nosotros no lo podemos ver, aunque ellos muchas veces pueden tomar formas o se pueden presentar aún como ángel de luz. Dice la palabra del Señor en un texto que el diablo aún se presenta como que fuera el ángel de luz para engañar a la gente. Siguiente diapositiva. Las armas que usa el diablo, hermano, en contra de los creyentes son principalmente la acusación.
él le faltan patitas para correr, ¿cierto? Delante de Dios a acusarnos por cualquier cosa mala que nosotros hayamos hecho. Para los que hemos creído en el Señor, ahí como muestra la imagen, tenemos a Cristo que siempre nos está defendiendo y que nos ayuda y que nos fortalece para que no volvamos a caer y así el diablo no tenga motivo para acusarnos delante de Dios. Podemos leer Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 10, si alguno tiene su Biblia para que lo pueda leer. Apocalipsis está en el último, es el último libro de la Biblia. Se los voy a leer, dice así. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. Aquí se nos habla de que Satanás ya fue arrojado, ¿cierto? Fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Amén. Próxima diapositiva, hermana Viviana. Otra arma que usa y que le ha ido muy bien en el mundo con esta arma es el engaño y la mentira. No sé si se han fijado, hermanos, los que ven televisión o antes en el periódico, siempre había formas en que la gente creía en mensajes que Satanás, a través de los brujos, de los esotéricos, de los adivinadores, ¿cierto?, le va entregando a la humanidad. Nosotros vemos que de tiempos muy antiguos la gente ha creído en los signos del zodiaco, en que ellos influyen sobre nosotros, y como la gente cree en eso, el diablo aprovecha todo eso y empieza como a manejar la vida de las personas a través de esto, a través de la lectura de las cartas, del tarot, de no sé, que le lean la tacita del café. Yo he leído por ahí algunas cosas que me parecen, a mí me parece gracioso cómo la gente puede creer eso, pero no es gracioso, hermano, porque las mantienen engañadas y en una gran mentira y alejadas de Dios. Recuerden que Saúl fue desechado porque él consultó a una medium, porque él consultó a una bruja para que le hiciera contacto con los muertos. Todas esas formas de engaño que Satanás tiene aquí en la tierra para que la gente crea en ellas y no se acerque a la verdad, no se acerque a Jesús. Yo me acuerdo cuando era pequeña, cuando no conocía mucho todavía de la palabra del Señor, a mí me gustaba leer el horóscopo que salía en el diario y yo decía, ay, ¿cuál es mi signo zodiacal? Y buscaba, hermanos, y decía ahí, no sé, hoy día tienes que salir con una vestimenta de color amarillo para que te vaya bien. Y íbamos nosotros, ¿cierto? Ahí con una compañera de curso, ¿leíste tu horóscopo hoy día? Sí, me decía ella. ¿Te pusiste lo que te dijeron que te ponías? Claro. Y era una forma de manejar al ser humano, es una forma de controlar la mente del hombre, hermanos. Así que, ojo, si Saúl, que fue, siempre han existido los adivinos, hermana Erika, siempre, pero no es bueno. Dios prohíbe que nosotros nos acerquemos a los adivinos, a preguntarle cosas, o que busquemos medium, o toda esta gente que en el fondo Satanás usa para engañarnos, para engañar a la humanidad, ¿ya? Así que una de las cosas que él utiliza, el engaño y la mentira. ¿Y cómo lo utiliza? De muchas formas, hermano. Y esta, la brujería, la hechicería, la adivinación, los agoreros, todo eso son utilizados lamentablemente, ¿cierto?, por el enemigo para mantener al hombre apartado de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? Siguiente diapositiva, hermana Viviana. Pero Dios nos dice lo siguiente, las cosas secretas, a veces uno se acerca a estos brujos para saber qué nos va a pasar en un futuro, y mire, las cosas secretas, hermanos, dice su palabra, pertenecen solo a nuestro Dios. Las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Dios, si hay cosas que no nos quiere decir todavía, nosotros no tenemos por qué andar ahí hurgueteando, buscando cómo conocer a lo mejor los secretos. Si Dios no nos ha querido revelar, no sé, nuestro futuro, lo que nos va a pasar más adelante, es porque a lo mejor eso va a ser una carga sobre nosotros.
esas cosas le pertenecen solo a Dios. Nosotros estemos satisfechos, hermanos, con lo que Dios nos ha entregado en su palabra. Escudriñemos su palabra y preocupémonos de cumplir las palabras que Dios nos ha dado a través de su ley. Amén. Así que, ojo, hermano, no ande por ahí buscando leer el horóscopo, que le lean las cartas y todas esas cosas, porque lamentablemente eso, en vez de acercarnos a Dios, nos aparta de Dios, que fue lo que pasó con el rey Saúl. Lamentablemente él, cuando fue a consultarle a una adivina, a una bruja, a una medium, él lamentablemente cayó de la gracia de Dios. Amén. Y sucedió todo lo que sucedió después con su reino. A medida que ustedes vayan leyendo la Biblia, van a ir aprendiendo esas historias. Otra arma que el enemigo utiliza es la duda. Ahí como lo dice la diapositiva. El diablo se encarga de sembrar dudas en nuestro corazón, en el corazón del cristiano, haciéndonos perder el tiempo. ¿Y será verdad esto? A veces uno conversa con otro cristiano que a lo mejor está recién empezando, o a lo mejor cree algo y está equivocado, y nos cuestiona nuestra fe, nos cuestiona lo que nosotros hemos creído, evitando así el crecimiento espiritual, induciéndole, ¿cierto?, al cristiano a poner los ojos en sí mismo o en las circunstancias y no en el Señor. Entonces, ojo, hermanos, cuando alguien nos venga a decir alguna cosa, usted todo lo que le diga, usted váyase a la palabra y compruebe si lo que la persona le está diciendo realmente está de acuerdo con lo que el Señor dice en su palabra. Si no, usted lo desecha. Nosotros tenemos la capacidad, hermano, de retener lo bueno y desechar lo malo. Pero ¿de qué manera nosotros vamos a saber qué es lo bueno y qué es lo malo? Escudriñemos las Escrituras. Ahora está de moda, hermanos, oír muchos predicadores por el internet, mucha gente, ¿cierto?, que se la ha dado de predicador y que está sermoneando a través de las redes. Si usted no ha leído la palabra, si usted no escudriña, si usted no estudia, hermano, va a ser fácilmente engañado por estos falsos profetas, que lo único que van a hacer es apartarlo de la buena doctrina, de la enseñanza de la palabra de Dios para nuestra vida. Yo por ahí he escuchado, hermanos, unos mensajes que yo digo, Dios mío, pobre gente que no lee, que no escudriña por sí misma, que no estudia, que no busca en intimidad a Dios para que Dios le pueda aclarar lo que está bien y lo que está mal, para que esa persona pueda tener la capacidad de desechar lo que está mal. Hermanos, ojo con lo que escuchamos en el internet, ojo con las predicaciones. Usted lea la palabra y, como decimos aquí en Chile, para nuestros hermanos extranjeros, que nadie les meta el dedo en la boca, que nadie los engañe utilizando mitad palabra y mitad propia palabra, palabra de hombre o palabra del diablo, para engañarlo y apartarlo. ¿Ya? Ojo con eso, escudriña para que no sea engañado. Amén. Ahí nuestra hermana Viviana nos está compartiendo un texto que habla sobre los hechiceros y sobre los adivinadores. Eso también lo podemos poner en el WhatsApp, hermana Vivi, para que los hermanos puedan, si tienen dudas y quieren estudiar más a fondo, puedan escudriñar. Amén. Siguiente diapositiva, hermana Viviana. Otra de las armas, que es con la que le va súper bien al enemigo, a mí me mantuvo esclava por años del miedo, del terror, del susto, y el miedo no me dejaba avanzar. De hecho, era tanto mi miedo que yo andaba viendo cosas ahí media terroríficas, pero para mantenerme apartada de Dios, no para acercarme a Él. ¿Ya? El miedo actúa de modo contrario a la fe, hermanos. De modo contrario a la fe en Dios, en Jesucristo y en su palabra. Podemos leer Primera de Juan, que lo voy a buscar para que nos vamos corroborando todo lo que aprendemos con la palabra del Señor. No es mi palabra, es la palabra de Dios la que debemos aprender. Dice Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 17 al 18, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, el amor de Dios en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor, hermanos, no hay temor, sino que el perfecto
amor, el perfecto amor de Dios en nuestros corazones, hermanos, echa fuera todo el temor, todo el miedo. Porque el temor, el que tiene miedo, hermano, ese temor lleva en sí castigo. Por algo tenemos miedo. Algo hay en nuestro interior, algo hay en nuestra mente que nos provoca este miedo. Y Satanás, como sabe eso, utiliza el miedo, hermano, para mantenernos apartados de la palabra de Dios y que temamos y que no busquemos por terror, más que un temor reverente hacia Dios, es terror hacia Dios, hacia el castigo que Él pueda tener sobre nosotros. Bueno, dice el texto, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es bonito leer todo el contexto. Juan va a leer Primera de Juan, el capítulo 4, ¿ya? Para que confirmemos lo que Dios dice a través de su palabra y que dejemos de temer, dejemos de tener miedo. Qué susto, ¿no? Ahora Cristo está en nosotros, tenemos que empezar a vivir una vida abundante, una vida nueva, ¿cierto? En el Señor. Siguiente diapositiva, las obras del diablo, nosotros las podemos ver, hermanos, a través de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Tanta maldad, tanto odio, tanta violencia, ¿cierto? Tanta rebeldía, maltrato a los niños, maltrato a los animales, maltrato al ser humano, tanto femicidio. Podemos ver las obras de Satanás, no sé, solo prendiendo la tele en la mañana, ver las noticias, vemos como el diablo obra en este mundo y el hombre se deja vencer por el diablo en ese sentido, ¿ya? Obedeciendo más a las obras del diablo que a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo podemos vencer al diablo? Yo les di ahí, hermanos, una serie de capítulos de la Biblia y versículos donde nos habla de cómo nosotros podemos vencer cuando el diablo venga así a tentarnos y nos venga a decir que, ay, ella, la que se cree hija de Dios, y ponga dudas en nuestro corazón, o nos asuste, oye, tú estás condenada, qué sé yo, porque hiciste esto malo y Dios no te va a perdonar. Ojo, hermano, todas esas palabras que vienen a nuestra mente, a nuestra vida, desechémoslas. ¿Cómo podemos vencer al diablo? Con fe. En Primera de Pedro, hermanos, el capítulo 5, el versículo 9 dice así, Primera de Pedro 5:9 dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual ustedes deben resistir firmes en la fe, hermanos, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. O sea, todos somos tentados, a todos se nos trata de debilitar nuestra fe, pero nosotros ahí debemos mantenernos firmes, ¿cierto? En el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, y como Él dice, el que cree, ¿cierto? Él les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Así que usted, porque cree, hermano, tiene el privilegio de ser llamada hija de Dios, que nadie le quite eso, que nadie le saque eso. Amén. Amén. Segundo, sometiéndonos a Dios. Me encanta este versículo. De hecho, lo tengo para que ustedes se lo aprendan. Santiago 4, versículo 7. Dice así: sométanse, hermano, pues a Dios. Resistan al diablo. ¿Y saben lo que era el diablo? Huirá de vosotros. Me encanta este versículo. ¿Cómo entonces el diablo huirá de nosotros? Sometámonos a Dios, a su perfecta voluntad, a lo que Él quiere para nosotros, hermanos. Los pensamientos de Dios para nosotros son todos pensamientos de bien. Él quiere lo bueno para nuestras vidas. Por lo tanto, claro que me voy a someter a su voluntad si Él quiere lo mejor para mí. Entonces, resisto al diablo, no le creo sus mentiras, no le creo sus engaños, no me mezclo con sus cosas. ¿Y qué hace el diablo? No, con esta no puedo, me doy por vencido, dice. Huirá de nosotros. ¿Cómo venció
Jesús, las tentaciones del diablo, con su palabra, hermano, con la palabra de Dios, venció todas las tentaciones que Satanás vino al mismo Hijo de Dios. Le vino ahí a poner en duda, oye, a ver si en verdad era Hijo de Dios, tírate de este monte, le dijo, tírate de este pináculo. ¿Y qué le dice el Señor? No tentarás al Señor tu Dios, le dice Jesús. No, 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 no. Oye, si tienes tanta hambre, mira, estuviste 40 días sin comer, ¿qué te cuesta? Mira, dile a esta piedrecita que se convierta en pan. No, dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino que también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, hermanos, aprender de la Escritura para que podamos resistir y vencer al diablo. Amén. Y acuérdense, este versículo se tienen que aprender, Santiago 4, 7, y aplíquenlo en su vida. Amén. La verdad también es un arma con la que podemos vencer al diablo. ¿O no le ha pasado, hermanos, alguna vez que se ha hecho esclavo de una mentira que usted haya dicho? Yo cuando era niña, por mi historia de vida, cuando era más chica, antes de conocer al Señor, por mi historia de vida, siempre mentía porque, bueno, yo fui abandonada a los 4 años en un cerro por mi mamá, nos abandonó a las 4 hijas mujeres que ella tenía, las más pequeñas, pero yo no quería que el mundo supiera eso porque no quería que sintieran lástima de mí. Entonces yo les inventaba una historia de que vivía en el campo, de que mis padres tenían terrenos y tenían animales y cosas así a la gente. Pero a veces le contaba a uno una historia, a otro otra historia, siempre todo les decía historia diferente porque no quería que conocieran mi origen, de dónde yo, qué era lo que realmente había pasado conmigo. Que yo era una niña del Sename. ¿Ustedes han oído hablar del Sename aquí en Chile, los hermanos extranjeros? Bueno, yo fui una niña del Sename. Entonces, yo no quería que nadie supiera eso. Era tan terrible para mí que la gente supiera eso, que yo me inventaba historias. Pero cuando me descubrían hermanos, yo me ponía a pensar, ¿qué mentira le dije a esta persona? ¿Cuál de todas las mentiras que he inventado le dije a esta persona? Y me atrapaba en mí misma. Y vivía esclavizada en las mentiras que yo había dicho. Cuando era tan fácil decir, bueno, yo no tuve padre, fui criada por un hogar sustituto. Sí, claro que vivía en el campo y rodeada de animales, pero no me pertenecían. Eran de la gente que me crió, que no eran mis padres, solamente eran guardadores. Pero me costó tanto, hermano, tanto. De hecho, bueno, en fin, no les hablo más de mí. La palabra mejor. La verdad siempre por delante, hermanos. Me costó costalazos, porrazos, golpes, aprender que siempre la verdad nos libra y nos ayuda, hermano, a vencer al enemigo. Así que si hay una mentira por ahí, hermano, mejor que se sepa la verdad. Ahora, sí, son experiencias terribles, hermana Andreina, pero la verdad es lo que debe prevalecer en nuestra vida. Amén. Amén. Veamos, la oración diaria. Uy, si al diablo le da urticaria, hermano, cuando nos oye orar, cuando nos oye cantar alabanza, cuando nos oye adorar a nuestro Señor, le da urticaria, le pica, no lo soporta y se aparta de nosotros. Así que, hermano, usted siempre ahí, con la oración delante del Señor, mire, yo voy caminando a comprar y escucho cantar los pajaritos y le doy gracias al Señor por ese concierto natural que estoy oyendo y que viene de parte de Él. Hermano, siempre con un corazón agradecido por todo al Señor. Eso al diablo no le gusta, entonces huye de nosotros. Con esta no se puede, dice. ¿Ya? Así que usted sea un enemigo acérrimo ahí del enemigo, ¿cierto? Siempre cantando alabanzas, adoración y oración delante de nuestro Dios. La palabra de Dios, tal como se los decía delante, ¿con qué venció Jesús las tentaciones de Satanás? Con la palabra de Dios. Por eso es importante cuando yo les pida, apréndanse este versículo, apréndanselo, hermano. Cuando yo les diga, lean este capítulo, léanlo, hermano, porque son armas a nuestro favor para utilizar cuando venga la tentación. Y también son las armas que podemos utilizar para evangelizar. Cuando no sabemos qué decirle a una persona que se acerca a nosotros triste, bueno, nosotros leímos una historia de uno de los hombres de Dios que estuvo triste y a lo mejor su experiencia justo le va a servir a esa persona. Así que, hermano, por favor, a escudriñar las Escrituras con la unidad, manteniéndonos unidos, hermano. Dice la palabra del Señor que por el amor que habría entre nosotros seríamos conocidos.
haríamos la diferencia por el amor que habría entre nosotros. Amén. Amén. Siguiente diapositiva, hermana Viviana. Hablo muy rápido, espero que se me entienda todo. Si no, ustedes me dicen nomás y después me tiran las orejas, ¿ya? Bueno, con el dibujito, hermana Vivi, por favor. Eso. Miren, Satanás nos quiere lejos de Dios. Eso ya se los dije al principio. Por eso nos tienta para que pequemos y nos apartemos. Cuando uno peca, ¿qué le pasó a Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron de Dios, hermano, porque sintieron mucha vergüenza. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros cuando pecamos. No, en vez de venir a Dios y confesar nuestros pecados, lo que hacemos es escondernos y ojalá que nadie se entere, que nadie sepa que yo fui capaz de pensar, decir o hacer eso tan malo que yo hice y nos avergonzamos y nos escondemos. Bueno, no le demos esa herramienta al diablo, ¿ya? No le demos ese punto a su favor. Veamos. Satanás nos quiere lejos de Dios porque eso nos tienta, por eso nos tienta para que pequemos, porque sabe que si lo hacemos nos sentiremos avergonzados y nos esconderemos de Dios. Él todavía, hermanos, se disfraza como ángel de luz para engañarnos, ¿ya? Cuando les comparta la diapositiva por correo o por el internet o por el WhatsApp, ustedes lean todos los versículos y los capítulos que yo les menciono acá. Traten de leer el capítulo completo para que tengan el contexto. La última, que nos quedan muy poquitos minutos, hermana Viviana. La última diapositiva. La palabra de Dios nos dirá, hermano, el versículo que quiero que se aprenda. Sométanse pues a Dios. Resistan al diablo y el diablo huirá de nosotros. Santiago 4:7. Apréndaselo con sus propias palabras o tal como está en la Biblia. Da lo mismo, que no se pierda la esencia del texto. Sométanse pues a Dios, sometámonos, hermanos, pues a Dios, resistamos con firmeza y con fe, sin dudar, sin temor, ¿cierto? Al diablo y él huirá de nosotros. Y les voy a decir algo que dijo Charles Spurgeon, un gran predicador, ¿cierto? Bautista. Él dijo así: he oído que si un hombre presenta una demanda contra ti, es mejor que no le digas absolutamente nada, sino que transfieras todo el asunto a tu abogado. Y si el hombre te escribe, debes decirle: no tengo que ver nada en este asunto. Debes acudir a mi asesor legal, pues él verá este caso por mí. El que es su propio abogado tiene a un insensato por cliente. Reza uno de nuestros proverbios, dice Charles Spurgeon. Así, siempre, hermano, que el diablo venga a ti, recuerda que él sabe mucho más que tú y sabe todo de ti, porque te conoce desde que naciste, todo lo que has pensado, no lo que has pensado, porque no tiene la capacidad de entrar a nuestro pensamiento, pero si lo que pensaste lo dijiste con tu boca, él lo conoce, sabe cómo te puede acusar. Entonces, si él viene a ti, recuerda que él sabe mucho más que tú, y si tratas de responderle pronto, te hará dar un tropiezo. Es mejor que le digas: mira, diablo, no tengo nada que ver contigo. Te refiero a mi procurador, a mi abogado. ¿Y quién es nuestro abogado, hermanos? Cristo. Jesucristo es nuestro abogado delante del Padre. Si el diablo me viene a decir: oye, ¿te acordáis todas las mentiras que dijiste? Mira, diablito, yo ya le pedí perdón al Señor por esto, Él me perdonó, así que cualquier otra cosa que tú tengas en contra de mí, ve y comunícate con Él, por favor. Vete, te refiero a mi abogado, trata con Él. ¿Y Jesucristo qué hace? Por el solo hecho, hermanos, de haber creído en Él, de someternos a Dios, Él aleja, ¿cierto? Nos defiende, aleja al enemigo de nuestra vida, nos defiende, ¿ya? Como un león ahí, Él siempre está defendiéndonos en contra de los ataques del enemigo. Eso, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro? No sé, ¿alguien quiere aportar algo, contar a lo mejor una experiencia? Abra su micrófono, hermano. Amén. Amén. Lo escuchamos.
Muy interesante la clase, hermana Ivonne. Ujú. Y quiero dar un testimonio relacionado a la oración. Amén. En mi vida, yo antes de conocer al Señor, tenía problemas de alcohol y droga. Y fueron alrededor de 20 años, 25 años que estuve consumido en alcohol y droga. Y cuando conocí al Señor y empecé a acudir a la iglesia por una invitación de una hermana de sangre, dejé de consumir, llegaba a mi casa, pero tenía unos hermanos que seguían en lo mismo. Y yo tenía que llegar porque vivía acá en mi casa. Llegaba a mi trabajo que trabajaba en turno, y el turno de 3 a 11 que yo llegaba a 11:30, un cuarto a las 12 a mi casa. Al llegar a mi casa, mis hermanos y familiares estaban en la situación que yo estaba, que llevaba como 2 semanas, digamos, recién conociendo al Señor, sin consumir nada. Y entonces ahí venía la tentación del diablo de que uno llegaba y estaba en la situación que yo antes estaba. Entonces, por eso digo yo que lo más lindo es la oración. Amén. Porque yo no quería volver atrás. Yo saludaba y me entraba a mi pieza y doblaba rodillas y le clamaba al Señor. Le oraba, Amén. le pedía que yo no quería volver atrás, que esta vida Amén. no era quien me estaba dando, era hermosa, que yo quería seguir así. Amén. Y le oraba y le pedía de corazón. Eso es lo más lindo, cuando Dios sabe cuando uno pide las cosas de corazón. Amén. No por el momento, Amén. no por conveniencia. Y sabe lo más hermoso, que yo me dormía y al otro día amanecía en la mañana feliz, levantaba mis brazos y le daba gracias al Señor por un día más. Y así sucesivamente. Amén. Hasta que Dios, ya después uno, ya con el tiempo, ya van 5 años, Gloria al Señor. lo va dando. Y ese es el testimonio, que la oración con fe y de corazón siempre va a ser escuchada por el Padre. Ese es mi testimonio. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Claudio, por contarnos su testimonio. Ver que antes era un esclavo, ¿cierto?, de sus adicciones, y cómo Dios lo libertó de sus cadenas. Gloria al Señor por esos 5 años y por esa vida eterna que tiene en sus manos, ¿cierto? Porque será para siempre. Manténgase siempre aferrado al Señor, hermano. Siempre me preguntaban cómo lo hacía, porque yo volvía al lado que estaba. No es que me fui a internar o me fui lejos, sin conocer al mundo. No, yo igual convivía con la gente que yo estaba antes, digamos, consumiendo, tomando, y todos se preguntaban que cómo lo hacía. Y ese era, es como usted en la oración. Solamente estaba en el horno de fuego, hermano, siendo probado. Pero amén, pero el todo Señor esto estaba es para con la gloria usted. de nuestro Padre. Amén, amén. Me indican acá que en 3 minutos terminamos. A lo mejor en 3 minutos hay alguien que quiera decirnos algo. Hermoso testimonio, hermano Claudio. Amén. ¿Alguno más? Amén. Entonces damos por entendida la clase. Amén. ¿Ya? Y nos vamos a despedir, hermana Viviana. ¿Podrías hacer una oración cortita para bendecir a nuestros hermanos? Amén. Señor, cómo no agradecer, Padre, este tiempo, Señor, en que hemos aprendido, Padre, más de tu palabra, en que nos enseñas tantas cosas que a veces, Señor, pasamos por alto. Gracias, Señor, porque ya no somos esclavos del temor, porque no somos esclavos de la mentira. Gracias porque tú nos enseñas cuáles son nuestras armas también para luchar, Señor, que principalmente, Padre, eres tú, Padre, y tu palabra en nosotros, nuestra fe puesta en ti. Gracias por los testimonios de Claudio, gracias por la experiencia de Ivonne, porque todo nos enseña, porque todo nos alimenta. Gracias por este tiempo y por la maestra, por los alumnos, Señor, y ahora que volveremos también a la clase principal. Padre, que esta palabra haga nido en nuestras vidas, Señor, y que cada vez que nos tengamos que enfrentar a situaciones podamos recordarla y venga, Señor, a nuestra memoria, Padre. Gracias en Jesús. Amén y amén. Amén. Hermana Minta, cortito, no es que Dios escuche al diablo, Dios todo lo sabe, todo lo conoce, y si el diablo dice algo, Dios llega a conocer lo que él diga.
No es que Dios le dé acceso y entrada para que vaya al cielo y ir a acusarnos, no. Donde sea que el diablo esté, Dios todo lo conoce, ¿ya? Pero tranquila, porque él ya está enjuiciado, ya está castigado y ya está condenado a vivir su eternidad en el infierno, porque el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, ¿ya? Así que tranquila con eso. Amén, que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Nos vemos el próximo domingo en nuestra siguiente clase para ver al siguiente enemigo, el mundo. ¿Ya? Un gusto verles. Ahí esperamos que el hermano Luis nos lleve a la clase general para despedirnos. Y cualquier duda, hermano, por el internet, por el WhatsApp, yo les voy a estar mandando la clase. Y al que no pueda abrir el formato, yo le tomo fotografía y se la envío en forma personal, ¿cierto? Interna a la persona que no pueda abrir el formato en el que va el PPT, ¿ya? Muchas bendiciones.